Va, ya cuéntense. Es que van a pasar los tamales. ¿No? Sí, ahorita que pasen los tamales. Tamales oaxaqueños. Ah, bueno. Va. Entonces, con base a Espérate, que... otra vez que me cae por allá. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Espero estén muy bien, bendiciones. Es un gusto volver a saludarlos. Ya estábamos medio desaparecidos, pero ya estamos tomando otra vez caminito. Ya, por fin de vuelta a nuestras labores diarias, nuestras labores en la congregación, nuestras labores sobre todo delante del Todopoderoso. Bueno, esas nunca se han detenido, pero otra vez las estamos retomando todos los proyectos que teníamos pendientes. Y pues, como dice mi compañera Giselle, es un gusto, un honor, un placer, un deleite el estar una vez más con todos ustedes. Les damos la bienvenida a su podcast Ahora Gracia. Y hoy tenemos algo controversial, un tema importantísimo que a veces no lo damos no le damos la importancia que realmente quiere. ¿Y cuál es ese tema? Pues es que lo damos como por hecho, ¿no? Como de ir siempre a la congregación, a tu iglesia, donde sea que vayas, y decimos, pues sí, cada 8 días voy. ¿Voy o no voy? ¿No? Yo me acuerdo que antes era así como de, no era tan importante, o sea, el hecho de que fuera, pues no me importaba en realidad, pues sí quiero ir a escuchar de la palabra del Señor. Hasta ahí, o sea, no, yo no me quiero involucrar, yo entro y salgo. Gracias, buenas tardes, adiós, ya se acabó la prédica, ¿no? Y cuando, en algún momento creo que lo comenté, cuando llegué acá a Sion, yo siempre quise escuelita dominical. Yo escuchaba escuelita dominical y dije, ¿y eso es para los niños nada más? Porque ya para nosotros, yo no veía ningún otro lado. Para mí todavía, yo estoy un niño. Ay. Por favor, no digan nosotros. No digan Yo soy muy joven, yo soy un niño. Detrás de cada uno de nosotros hay una historia por contar. Hay una experiencia que nos ha enseñado que no estamos solos. La adoración es algo más que solo música. Es ese momento donde podemos compartir con aquel que nos llamó de tinieblas a la luz admirada. Sabor a Gracia, una conversación donde hay lugar para todos. Bueno, pues ese tema de por qué es importante reunirnos y por qué es importante asistir a la iglesia. Y como bien dices ahorita, ¿no? Tocas ese punto de que a veces vas y a veces no vas. Y con muchas personas he platicado de acuerdo a eso que tú dices. Y me han dicho, pues es que si nada más es por escuchar la palabra, pues mejor lo escucho en YouTube. O pongo un audio en Spotify. O escucho un podcast, ¿no? De hablar de las cosas del Señor. Que por qué es importante asistir a la iglesia. Y es que siento que esto es como complemento, ¿no? El hecho de que tú escuches una prédica que ya está pregrabada o algún estudio o el podcast en sí es un adicional. La palabra misma nos manda a congregarnos, ¿no? Pablo habla de congregarnos. Es importante, ¿por qué? Porque el Señor nos hizo para estar en comunidad. Cuando Jesús llegó a la tierra, mandaba a sus discípulos a que hablaran de la palabra y no los mandaba de uno en uno. Los iba a mandar a dos. Siempre mandaba a dos, ¿no? O a más. Entonces, esa es la importancia de que tú te estés, que cuando estás en tu casa y estás viendo en YouTube, no estás platicando con nadie más que tenga tu misma fe, o no puedes como debatir eso. O bueno, no sé si a ti te ha pasado que saliendo de la iglesia, a lo mejor con algunos amigos o tu misma familia, ¿cómo que te pareció la prédica, no? Porque a lo mejor hay un tema ahí que te gustó mucho o que te causa alguna inquietud. Pues sí, me ha pasado y sí me ha pasado con mis papás. Incluso lo estamos pues, debatiendo, ¿no? No entramos en controversia, sino que estamos debatiendo a lo mejor los puntos de vista, o yo mis puntos de vista. Y es una forma sana de conocer más del Señor, ¿no? A mí eso que dices me parece algo muy relevante, porque a veces entendemos mal las cosas. O no sé si te ha pasado que luego lees un pasaje de la Biblia, de que, por ejemplo, por decir, el de que los cristianos si te golpean, pongas la otra mejilla, ¿no? Y a lo mejor alguien lo entendería y diría, ay, no, pues si alguien llega y me pega, pues no tengo que meter las manos, ¿no? Sí. Y ahora, si no conocemos a nadie que nos esté guiando, o como dices, no conocemos a alguien con quien debatir del punto, o con quien estar y platicar los puntos diversos de vista, pues a lo mejor tenemos ideas erróneas, ¿no? O a lo mejor lo hacemos a nuestro entendimiento,
o al entendimiento del el pastor que oímos en YouTube, pero jamás tenemos la interacción de ver qué realmente quiere hablar con nosotros, el Señor con nosotros, ¿no? Porque es lo que apenas platicábamos en la semana acerca de la Biblia, ¿no? Que la Biblia cada vez y cada día te enseña algo nuevo, ¿no? Y yo pienso que el no ir a una iglesia pues te encierra a lo que tú crees, a lo que nada más tú ves y a lo que tú piensas de cada situación. Y algo que me acuerdo mucho que me decía mi papá de cuando iba a la escuela, me decía, mira, aunque tú te sepas el método para resolver una operación de las matemáticas, cállate y escucha a los demás. Dicen, a lo mejor alguien más tiene un método más funcional, un método más rápido o un método más sencillo. Y es algo bien cierto, ¿no? Y a lo mejor aquí podría ser lo mismo. O sea, a lo mejor tú tienes una creencia o tú ves alguna parte de la Biblia conforme tus creencias, conforme tu mente lo da, ¿no? Y un consejo, a lo mejor vayamos a la iglesia y platicando de eso, callémonos y escuchemos lo que tienen que decir los demás. Y a lo mejor el Señor nos quiere hablar de esa forma, ¿no? O sea, a mí eso me parece algo muy inteligente, el poder asistir con gente que tenga diferentes tipos de vista. Bien dice también en la vida que cada cabeza es un mundo, ¿no? Y entender el mundo de Giselle, qué es lo que piensa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ella cómo se imagina que se resuelven tales cosas, o ella qué se imagina de este capítulo de pon la otra mejilla, Pues ¿no? nosotros mismos, ¿no? Así como, oye, ¿y este versículo, tú cómo lo tomas? Sí, Ya. sí. Pero no nos ponemos a debatir o a pelear, ¿no? Dice, Sí, ¿no? sí, tienes razón. Porque sabe que yo gano. Tienes razón, este punto a lo mejor, sí es cierto, ¿no? Yo lo estaba tomando por este lado. ¿Tú qué opinas, no? O sea, es bueno que vayamos con gente que tenga nuestra misma fe y que escuchemos. Por ahí había escuchado una vez que el Señor nos dio 2 orejas y solamente una boca. Si esa boca tiene 2 compuertas, tiene tus labios y tiene tus dientes. Entonces, ¿qué es más importante? Escuchar que hablar. Es importante que escuchemos para aprender de los demás, porque algo tenemos que aprender. Y eso es cada 8 días también en la congregación. Sí, sí. Y es que yo creo que hay oportunidad para todo, ¿no? Porque en algún punto, y a ver, no sé, tú qué podrías enriquecer de este punto, pero en algún momento de la vida escuché a personas que me decían, yo ya no voy a la iglesia porque me lastimaron, o yo ya no voy a la iglesia, pero pues nada más se la pasan hablando de todos, ¿no? O a gente que ha dicho, no, pues no voy a la iglesia porque todos son unos hipócritas. Y o sea, tú como, ¿qué podrías decir de Que eso? en la misma Biblia nos dice que amemos a la iglesia. Que tenemos que aprender a amar a la iglesia. Y dicen, no, pero es que la gente que está ahí, es que nosotros sí, tenemos que fijarnos, dice el pastor, no digan que no tienen que fijarse en la gente, porque sí, la gente debe de ser un ejemplo, porque nosotros estamos siendo la imagen de Cristo, debemos de ser a imagen de Cristo, pero pues hay muchos que están en el proceso y bueno, pues lastimamos a la gente. Entonces debemos ser como congregante debemos de tener cuidado de cómo contestamos, de cómo hablamos, de cómo vemos, porque eso a alguien nuevo pues le va a causar ese primer impacto, ¿no? Ese choque y va a decir, uy, no, pues sí, así se comportan aquí, no, pues mejor me regreso a mi pueblo, ¿no? ¿Para qué vengo a la iglesia? Y la otra es que sí, bueno, ya eres congregante, ya llevas ahí tiempo y a lo mejor ya te peleaste con el hermanito porque te dijo esto o aquello, no se entendieron y te vas de la iglesia. Entonces ahí es, bueno, Señor, nos mandaste a perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces. 70 veces 7. O sea, tienes que aprender a perdonar a tu hermano. Y a lo mejor ya no le vas a hablar igual, pero pues tú estás bien y el perdonarlo te va a ayudar. Y entonces vas a seguir yendo a la iglesia, pero ya no te vas a fijar en el hermano, ya vas a decir, bueno, yo me fijo, yo te vengo a ver a ti, Señor, yo vengo a escuchar de ti, a aprender tu palabra. Y el mismo Espíritu Santo te va a confirmar si necesitas cambiarte de iglesia. Porque hay muchas personas que dejan de congregarse y no es dejar de congregarse. Bueno, Señor, a ver, hoy voy a estar orando para saber si me tengo que quedar ahí o me vas a mover a otro lugar.
pero no dejar de congregar. Es que a mí ese punto también concuerdo contigo y para enriquecer un poquito más, yo me acuerdo que hace un tiempo en la iglesia también nos decía el pastor, nos dijo, a la iglesia se viene a escuchar la palabra, se viene a adorar al Todopoderoso, a alabar al Altísimo, ¿no? Y bien me gusta mucho que él dice, aquí no es un club social, no venimos a ser amiguitos, no venimos a enterarnos de cómo le fue a la hermanita de al lado. O sea, está bien, si quieres hacerlo, hazlo afuera, pero tratando de guardar cierta integridad y el respeto a la casa del Señor, ¿no? Porque bien dices tú, o sea, tenemos que tener la mirada en Cristo. Digo que ya el hermanito a lo mejor está, no sé, burlándose o está hablando o cualquier cosa, pues sí, pero pues déjalo. O sea, como bien dices, ¿no? O sea, que tu interés no sea Él, tu interés nada más sea Cristo. Y yo a lo mejor en algún tiempo, platicando con las personas que me decían eso, les decía, es que amigo, porque él me decía, es que todos son unos hipócritas, todos son bien Ya mentirosos. estamos hablando, ¿no? Ajá, y estaban así. Y le digo, en ese tiempo le dije, pero mira, amigo, vamos a ver. Él trabajaba en el banco. Le dije, ¿tú trabajas en tal sucursal? Me dice, sí. Le dije, ¿y a poco ahí no hay hipócritas? Me dice, no, pues sí. Le dije, cuando tú vas a ver una película del cine, ¿a poco no hay hipócritas? ¿A poco no hay rateros? Me dice, no, pues sí. Y le digo, ¿y qué haces en el cine? Me dice, pues voy y veo la película. Le digo, es lo mismo. Le digo, cuando tú vas a la iglesia, no te enfoques en los que están a tu... Tú ve a lo que tienes que ir y ya. Porque vuelvo y repito, como nos decían ver en la iglesia, no es un club social. Nuestra chamba nada más es ir a ver la película que está aquí en la Biblia. Esa es nuestra película, ¿no? Lo que nos debe de interesar es esa película. Y ese argumento que le di a mi amigo, pues parece que le convenció, ¿no? Porque él sí calacachó y dijo, bueno, sí es cierto, ¿no? O sea, ¿cuántas veces o hasta me subo al metro y no sé con qué tipo de gente voy? Pero pues lo Yo que voy hacia mi yo, casa, ajá, yo voy a... nada más lo que a mí me importa es llegar al punto, ¿no? No importando quién esté a tu lado, si hay mujeres, si hay niños, si hay, se va a escuchar fuerte, pero si hay fornicadores, si hay pecadores, si hay, aún hay personas santas. O sea, a él no le interesaba nada de eso, lo que le interesaba nomás es llegar a su casa. Y complementando ese punto, sabiendo que sí, vamos a ver una película, pero tampoco podemos ser congregantes pasivos. Sí, ¿no? Que nada más vayamos a ver la película. O sea, el Señor nos manda a servir en su casa. Entonces, pues no podemos... Yo antes iba de entrada por salida. Y pensé que toda mi vida iba a ser así, ¿no? Y dije, yo soy cristiano de todo por salida. Pero no sabía que había otro tipo de cristianos, ¿no? Que también hay los que sirven en la casa del Señor. ¿Quién barre? ¿Quién hace el baño? ¿Quién limpia? ¿Quién todo? O sea, todo lo que conlleva tener una iglesia. Y cuando llegué a Sion fue cuando dije, ay, sí es cierto, o sea, sí se necesitan cosas. Se necesita que la proyección, ¿no? Que te está viendo, que la transmisión, que la música, ¿no? O sea, un montón de cosas de las cuales necesita la casa del Señor. Y no porque el Señor necesite precisamente que estés ahí, porque te necesita a ti, ¿no? Puede llegar cualquier otra persona y lo ocupa, pero debemos de ver en qué podemos servir en la casa del Señor. Yo lo vería así, que cuando uno me parece que es principiante, que vas llegando, te enfoques en Cristo, ¿no? Pongamos este ejemplo, que vamos en un auto, en el auto y pongamos la mirada en Cristo. Pero ya que estés ahí arriba, ya como dice, ya te vas a dar cuenta que el auto necesita mantenimiento, te vas a dar cuenta que el auto necesita inflar los neumáticos, necesita gasolina, y ya tú vas a formar parte de esa estructura que se necesita para el mantenimiento del auto. Y es lo mismo. O sea, si tú vas empezando, ahorita no te enfoques en la gente, nada más mantén tu mirada en Cristo. Y cuando tú tengas tu mirada en Cristo, te vas a dar cuenta que el Señor necesita manos, necesita pies, necesita orejas, necesita una boca que hable de su palabra. Y es algo bien enriquecedor, como tú dices, ¿no? Porque al principio tú decías, no, pues no, voy y regreso. Pero ahorita que ya estás bien activa, que ya te ocupan para esto y para esto y para esto y para esto, pues ya hasta uno necesitaría más tiempo, ¿no? O ya entiende uno lo que dice el pastor de que el dormir se le hace una pérdida de tiempo, Sí. porque podría hacer más cosas, ¿no?
Y yo ese consejo les podría dar, o sea, si van empezando, mantengan su vida en Cristo y conforme vayamos avanzando, vamos a ver las necesidades que hay en la iglesia. Sí, porque el mismo Espíritu Santo te va revelando para qué te necesita, ¿no? O sea, a lo mejor al principio pues, el Señor decía, primero necesito que vengas y que escuches mi palabra, Sí. que veas quién soy, cómo soy. Y ya ahora que estás en otra, ya te moví a esta iglesia, pues ahora necesito que ayudes aquí en esto, ¿no? Necesito que me sirvas aquí en aquello. Entonces, solito el Espíritu Santo nos va a ir dando ese camino, no es luego, ¿no? Que entremos al quite ahí a ver a qué podemos servir, que si entras luego, pues qué bueno, Sí, pero necesitamos, otra cosa por la cual tenemos que congregarnos es porque necesitamos cimentarnos en la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Pues Cristo. Entonces, cada 8 días, el hecho de que nos recuerden, porque sí me ha pasado que a lo mejor la semana estuvo pésima el trabajo, no sé, estrés, lo que tú quieras, ¿no? Te bajoneaste por X o Y razón, llegas el domingo y te suben el ánimo, ¿no? De que, ay, sí, Señor, yo sé que tú me amas, yo sé que tú estás conmigo, que no me estás dejando solo, sola, que ahí siempre estás tú detrás. Y si entonces esa semana que a lo mejor me fue muy mal, yo no voy porque me siento mal, estaba viendo un video donde dicen, no, hoy no voy a ir a la iglesia, no, pues, ¿por qué no? Me siento mal. Si entonces mañana tampoco vas a ir al trabajo, ¿verdad? Pues te sientes mal, dile a tu jefe que te sientes mal. O sea, como en unas cosas sí, en otras cosas no. Entonces hoy no vas a comer porque te sientes mal. O sea, no, de cualquier manera debemos de congregarnos, debemos ir a la iglesia porque lo mencionaba en un video, o sea, si todos los días comes alimento, tu pollito, tu carne, tu sopita, pues ¿por qué no todos los días también agarras tu Biblia para alimentar tu espíritu? Debemos de alimentar también nuestro espíritu para que podamos estar bien. Y es que a veces como congregantes ya viejos, bien pasa lo que dices, ¿no? Llegamos en algún problema en nuestras vidas y lo primero que pensamos en dejar siempre es al Señor. Cuando realmente Él debería ser lo último, ¿no? En abandonar, como dices ahorita. Si tengo alguna necesidad, no, pues voy a tener que dejar de ir los domingos a la iglesia. Y bien, como dices, ¿no? ¿Por qué no mejor dejas de jugar fútbol en la noche? ¿O por qué no mejor dejas de estar jugando PlayStation? ¿O por qué no mejor dejas de estar haciendo cosas que en realidad no importan? Cuando en realidad Cristo debería de ser siempre. O sea, Él ya tendría que ser una necesidad física, así como el respirar. Ya es algo que no se puede abandonar, algo que tu cuerpo necesita, ¿no? Y eso es lo que realmente uno deberíamos de buscar, ¿no? Deberíamos de buscar realmente necesitarle a ese grado. Y yo creo que estando ahí ya lo demás parecería nada. Sí. Sí, que la felicidad es la que te da el mundo, pero el gozo es la que te da el Señor. Porque cuando uno se pone, a mí me ha pasado que cuando ya estoy, todos los días leo la palabra, la verdad es que me siento mejor. O sea, me da esas ganas de seguir. Y antes lo hacía en las noches, y tiene poquito que cambié el hábito de hacerlo en las mañanas, y cambia totalmente la perspectiva de mi día. Digo, ¡ay, cómo tan solo leer un versículo, lo que sea, me hace cambiar el día, que mi día sea mejor, que mi día empiece con Él, porque lo primero debe de ser el Señor. Y cuando le damos el lugar que le pertenece, porque no es el lugar que le queramos dar, es el lugar que le pertenece en nuestras vidas, todo empieza a fluir muchísimo mejor. Sí, 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 sí. Y es que todo esto cuidamos bien no nuestra imagen, sino la identidad de Cristo empieza a resaltar más en nuestra vida, ¿no? Porque ya no nos dejamos llevar por lo que a lo mejor la primera impresión que tenemos en el trabajo, ¿no? Antes que no hacías eso, o sea, tú llegabas a tu trabajo y tu jefe estaba de malas, hasta luego empieza uno a la defensiva. Y ya te la pasas de malas todo el día, ¿no? Ya te la pasas agresiva todo el día. Y cuando llega esto que lees la palabra del Señor al inicio, no sé, llegas y lees el versículo que dice el Señor que con amor eterno te he amado, ¿no? Y pues te sientes amado y todo el día andas feliz, no andas contento, andas como una persona enamorada, ¿no? O sea, si tu jefe está de malas, tú hasta le contestas sonriéndole y todo, y eso mismo tú se lo pegas a la gente, ¿no? Bien dicen que la alegría es más contagiosa que cualquier enfermedad. Uh-huh. Igual que cualquier sentimiento, si tú te estás riendo, no sé, hay unos comerciales en YouTube o así, que hay personas que se lo pasan, que están riéndose en el metro
Y de la nada ya se empieza a reír el que está al lado de él, o sea, la risa se contagia. Y es lo mismo, ¿no? O sea, el amor, si tú lo tienes, yo creo que lo empiezas a contagiar a todos. A todos, a todos, a todos. Y si tienes la alegría que te da el Espíritu Santo, que te da a través de la palabra del Señor, pues yo creo que es un punto que empiezas a externar, que toda la gente se empieza a contagiar. Y es cuando la gente empieza a decir, pues, ¿qué tendrá ella o qué tendrá él? Que siempre está feliz, ¿no? O sea, yo quiero tener eso. Y es lo que a veces anhela uno sin saberlo. Debemos de contagiarnos de Jesús todos los días para que contagiemos a la demás gente de Él, ¿no? De su espíritu. Aquí me gusta mucho Salmos, creo que es uno de los libros favoritos a nivel mundial, porque es como muy poético, pero poético y David se la pasa quejando de alguna manera. Pero encontré este versículo donde ahorita hablando de lo del gozo y todo eso dice, aquí en Salmos 27, 4, dice, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. O sea, es eso, pedir más de Él, orar para que nos dé esa sed de querer aprender más de Él, de querer escuchar más de Él, para que no nos dé sueño, para que no nos dé flojera, para que tengamos las ganas cada 8 días de querer escuchar, y no solamente al congregarnos, sino que todos los días queramos escuchar más de su palabra, ¿no? Querer ese alimento espiritual. Y bien dice, bueno, ese versículo está padre, de arribita, ¿no? Que habla de que aunque miles de personas estén en su contra, él va a permanecer confiado, ¿no? Y cómo David se atreve a decirle al Señor, yo confío en ti. Y así como confío en ti, eso de demando es como, así como confío en ti, te pido por favor que me permitas estar delante de tu presencia. Me permitas estar confiadamente contigo y permanecer ahí, ¿no? Porque él sabía que el resguardo pues, nada más está con él. Y vemos y entendemos que el gozo y la salvación de Cristo es todo, como ahorita te decía, si tú buscas del Señor, yo creo que ya todo lo demás no importa. Como dice David aquí, o sea, mira, aunque contra mí se levanten guerras, yo voy a permanecer con él. Sí. ¿No? Apenas platicaba con unos amigos, le hacía el comentario a Giselle de que ellos estábamos en la noche y pues no sé si les ha pasado que en la noche pues se dan que ya empiezan con sus hechos fantásticos, ¿no? De que no, pues yo vi a la Llorona o me espantaron o estaba en mi casa y tal persona o estábamos así y de la nada le pegaron a mi puerta. Y no sé qué pasa en esos momentos que siempre como que se oscurece, se entenebrece el ambiente. Y platicaban y a mí yo nada más los estaba escuchando. Y en una de esas me preguntó alguien, me dice, oye, ¿a ti no te has espantado? Y yo sí me atreví a decirle, le dije, ¿sabes qué? Yo creo que esas manifestaciones deberían de tener más miedo a mí que yo a ellas. Y me dice, ay, ¿a poco sí? Le digo, y no por santo. Y aquí yo creo que se enlaza con lo que dice David, ¿no? Yo porque permanezco confiado en el Altísimo. O sea, y aunque estuvieran y se me presentaran, yo creo que ellos deberían tener más miedo, porque si ellos se atreven a hacer eso, el Todopoderoso se va a atrever a aparecerse él también. Sí. Y no por mí, ni porque yo sea bueno, ni porque yo sea santo, ni nada. O sea, no, sino porque yo permanezco confiado en el Altísimo. Y eso es algo sumamente extraordinario, como platicábamos hace unos días. Eso hasta te llena de orgullo, pero orgullo sano, ¿no? Te orgullece el Todopoderoso. Te sientes orgulloso porque tu papá es el fuerte, ¿no? Porque él te enorgullece saber de él. No que yo tenga fuerza, me enorgullece saber de él. Y es que todo lo bueno desciende de Él, o sea, y eso nos lo hacen saber. O sea, Sí. de todo lo bueno que necesitamos viene de Él, de su palabra. Pues nosotros como sus hijos, como también los que estamos empezando, como criaturas del Señor, debemos reflejarlo, como lo decía hace un momento. Entonces, para que la demás gente se añadan y el Señor gane almas, tenemos que comportarnos como hijos del Señor. Aquí nos menciona en Hebreos 10,
23. Vamos a empezar desde el 23. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿qué haces tú, Misael, cuando tu compañero, tu amigo, deja de ir a la iglesia? ¿Qué haces? Pues ir por él, ¿no? Tenemos que ir por Vas y él. lo sacas de la oreja y lo llevas a la iglesia. Tenemos que cuidar a nuestras almitas. Estoy en un grupo que se llama Cuídame, en donde nos están enseñando a cuidar almas, porque a muchos nos cuesta trabajo esa parte de como, no vino, no, piensa bien, ¿no? Sí. Entonces debemos de saber, o sea, no es por chisme, no es porque queremos saber que el hermano, no vino, seguramente se fue a no sé dónde. No es por chisme, Misael. No, está bien. Es más bien porque pues nos importa que esté en la iglesia. Ahora, también debemos de tener cuidado. ¿Qué te ha pasado, Misael? Sí. Que No, se sí, ríe sí. porque se acuerda de sus... Que dices que no por chisme, pues a ti te gusta el A ti chisme. también te gusta el A mí chisme. no. ¿Cómo no? No, pero sí hay que cuidar mucho a la gente y sobre todo, bueno, a los jóvenes o adultos o niños, tenemos que tenerlos en consideración, ¿no? Porque a veces no sabemos cómo viene la persona, ¿no? No sabemos si viene lastimada o si alguien le hizo daño. No sabemos realmente qué es lo que tiene, ¿no? Veía un caso muy extremo, que quiero decir, hace mucho tiempo, una persona que estaba muy involucrada en las drogas, pero súper involucrada en las drogas, apenas estaba acercando a las cosas del Señor y tenía un hábito que era el de fumar, ¿no? Y una hermanita de esa iglesia de esos tiempos se acercó a él y le empezó a decir de cosas, le empezó a exhortar, y digo, no hablo mal de la hermana porque a lo mejor ella lo quiso hacer en buena onda, ¿no? O sea, decirle de, oye, hermano, porque está fumando y cosas así, ¿no? Pero no sabía todo el trasfondo, ¿no? O sea, no sabía lo que ya había luchado y es lo que a veces nos pasa, ¿no? O sea, no sabemos qué es lo que realmente pasó a la persona y ya estamos criticando, ya estamos argumentando el por qué está mal o cosas así. Yo en eso les exhorto mucho a la gente que no se fijen en los problemas de los demás, ¿no? Porque a lo mejor algo que a ti se te hace pequeñito, para él es un monstruo. Y viceversa, ¿no? A lo mejor tú no fumas, no tomas, no te drogas, pero a lo mejor eres bien mentiroso y no puedes dejar de mentir. Y tú lo ves algo muy grande y a lo mejor yo lo voy a ver pequeñito, ¿no? Pero no por eso nos tomemos Papeles que no nos papeles. corresponden. Sí, al final de cuentas nadie de nosotros podemos juzgar. Más bien todos nosotros podemos exhortar mediante la palabra del Señor y si vemos algún caso así, pues mejor decirle, ¿sabes qué? Pues lee la palabra o acércate más al Señor y Él es el único que las va a cambiar. Acuérdese que si el Espíritu Santo no ha logrado cambiarlo, ¿qué te hace pensar que tú vas a poder hacerlo? Entonces tenemos que cuidar a las personas que tengamos, a lo mejor a nuestros más cercanos, ¿no? O sea, no necesariamente al hermano que nunca le hablas y viste que no llegó y dices, le voy a mandar un mensaje. No, porque el hermano va a decir, ¿qué onda, no? Sí. Pero ya habrá personas que le hablen a ese hermano y que se acerquen y digan, hermano, pues, ¿qué está pasando? ¿No? Apenas, venga, no ha ido a la iglesia. Bueno, dice él que va los jueves, yo no lo he visto. Entonces, apenas fue su cumpleaños, felicitaciones, amigos, te mandamos felicitaciones. Pero sí le dije, oye, papá te espera en casa, ¿no? O sea, nada más, o sea, felicitaciones por su cumpleaños. Porque, pues, de alguna manera, el Señor quiere verlo ahí, o sea, el hecho de que se aleje, pues no está bien. O bueno, no digo que no esté bien, sino que se le extraña, ¿no? Porque lo hemos visto y ha convivido con nosotros como jóvenes y ha tenido interacción, pero de repente pues hay cositas que nosotros no sabemos qué es lo que esté pasando y no es que nos queramos enterar, simplemente es una palabra de aliento para que pues regrese, ¿no? Y es que a veces tenemos gente así en nuestra mente que a lo mejor luego por pena no mandamos los mensajes, ¿no? Pero también pensemos lo del otro lado, a lo mejor tu mensaje le salva la vida.
O a lo mejor tu mensaje hace que realmente, que él se sienta querido, ¿no? Al final nosotros somos herramientas, ¿no? Y dejemos que el Señor nos ocupe para lo que Él quiere, para su obra, para su servicio, para que traigamos más. Cada quien servimos en la iglesia de diferentes maneras. A unos son brazos, otros son manos, otros son pies, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, hagámonos sensibles a escuchar esa voz del Señor para saber qué es lo que quiere con nosotros, y si quiere que cuidemos almas, pues hacerlo, orar para que nos dé sabiduría y sepamos cómo hacerlo, tener tacto para decir las cosas, saber qué decir, qué no decir, qué preguntar, qué no preguntar, porque podemos lastimar a la gente y se puede ir de la iglesia, puede ya no regresar a la iglesia, y dice el Señor que Él nos va a cobrar esas almas. Sí, no lo vas a juzgar, ¿no? O sea, no nada más va a ser, pues ya no más. O sea, si hay un conteo de cuántas llevas, ¿sí? Y hay que tener cuidado en eso, ¿no? Y qué mejor que sumar, como en la Biblia dice que al que se le dieron los talentos, ¿no? Igual en esto, a lo mejor el Señor a ti te escogió para ser una piedra, pero no de tropiezo, sino una piedra para edificar, y tú puedes atraer a más personas, ¿no? Y a lo mejor ese es un talento, y no encerrarnos nada más en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros queremos, sino enfocarnos en el amor de Cristo. Y vuelvo y les repito, no lastimando a la gente, no juzgándola, no criticando a nadie, nada más exhortándolos mediante la palabra, y dejar de decir pues mira, yo creo que deberías de hacer esto. No, la palabra dice que hay que hacer esto y esto y esto y esto. Hay que leer palabra. Y la palabra es un consejo de amor. O sea, te aseguro que si tú le dices, oye, la palabra del Señor dice que es malo robar, no lo va a tomar a mal, porque la palabra del Señor siempre es edificante. Dice que es como esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones y hace ese remanente. O sea, ¿qué quiere decir? Que no nos penetra, pero no nos lastima, no hiere. Las palabras, cuando son de la palabra del Señor, no hieren. Dejemos de hacerlo a como nosotros queremos, sino hay que hacerlo a conforme Él dice. Ahorita que comentas eso de que la palabra es una arma, estaba escuchando un testimonio en donde una muchacha invitó a un muchacho que era gay, como un retiro, y era muy insistente, no, pues te vas a ir aquí, vas a conocer, y él decía, yo aquí voy a ir, no, yo no quiero saber nada de ese Dios. Y total que la muchacha fue usada como herramienta para que él fuera. Y justo en todo el retiro que tuvo, deja de ser gay. Y dice, es que la palabra me entró así como dice la misma, ¿no? O sea, como doble filo, y la sentí que era para mí, y en ese momento cambié mi vida completamente y entendí que yo no tenía por qué estar desviándome del camino que me estaba dando el Señor. Entonces, por eso es que tenemos que aprender a usar su palabra, a que sí exhortemos con amor, que sí animemos a la gente a que no deje de ir a la iglesia, que no falte, que sí es importante tu trabajo, sí es importante que también tengas amistades, no sé, tenemos una vida también, ¿no? Pero el lugar del Señor es primero, y como tal hay que dárselo. Entonces todos los domingos debemos estar ahí. Sí. Y es que no hay más. Como ese testimonio es algo impactante, ¿no? Y vuelvo y se hace realidad lo que decimos, ¿no? Que la palabra es el único medio por el cual lo vamos a lograr. Y vuelvo y repito, nada más hay que cuidar los corazones de la gente, hay que cuidar la integridad de la gente mediante el Espíritu Santo, y nada más como que nosotros los tenemos que encaminar. Los encaminamos a que lean, ¿no? Los encaminamos a que se postren, pues los encaminamos a que estén delante del Todopoderoso, los encaminamos a que conozcan más del Todopoderoso. Pero nuestra chamba no es cambiar a la gente. O sea, nada más nuestro trabajo es enseñarles el camino. Es agarrar y decirle, mira, por allá está lo bueno. Eso es lo único. Ni ustedes ni yo vamos a hacer lograr cambiar a nadie. Bien dice del muchacho, no, escuché la palabra y pues me cambió. Sí, no fue la muchacha que le invitó, fue la palabra. Y yo creo que ni él por su mente nunca pasó lo que la niña quiere para mí, no, o sea, lo que el Señor le quiere para
Y grábense esto, y yo también me grabo mucho esto y trato de enfocarlo. Nuestro trabajo no es cambiar a la gente. Nuestro trabajo nada más es encaminarlas y cambiarte a ti mismo. Mi trabajo sí es cambiarme a mí, pero no preocuparme por los demás. Bien dice la palabra del Señor, ¿no? Que no te fijes en la silla que está en el ojo de tu hermano cuando tienes la vida completa, ¿no? Y en esto, o sea, no te fijes en los demás, nada más enfócate en cambiar tú y en tratar de ayudar a los demás. Sí, que la palabra dice, no uses la palabra para aventar indirectas o decir, ay, se lo voy a decir a Misael porque Ajá. es para él. Sí, Esto ¿no? que acabo de leer es para Misael. No, eso que acabas de leer seguramente es para ti y ni cuenta te estás dando porque te estás fijando en el de al lado. Y sí pasa, ¿eh? Luego hermanos de la iglesia dicen, no, esa palabra estuvo bien fuerte para el hermano, a ver si la escuchó. Y hasta volteamos y le decimos, pero si achú, todo eso también era para ti. Y sí, a veces nos cegamos tanto de que queremos ver caer el de al lado y afectamos más, ¿no? Y hasta hay malos comentarios que a veces no los hacemos con el afán, pero pongamos que una persona llegara a escuchar eso, nada más lo vamos a lastimar. Por eso nada más hay que cuidar nuestros labios, hay que cuidar nuestros pensamientos y tener la mirada enfocada en Cristo. Otra cosa es de la que no vayas a la iglesia y dicen, no, bueno, pues sí, ya voy a ir a la iglesia. Ya me dijeron que vaya a la iglesia. Muy bien, voy a ir cada 8 días, no voy a faltar ni un solo día. Pero vas y te duermes, ¿no? O ya estás tan concentrado que de repente ya inclinas la cabeza, ¿no? O como Misael que de repente ya anda diciendo, no, o sí, afirmando, yo dije, no, Misael está bien atento porque sí. Pero tenemos que aplicarla. Que no llegues el domingo y no, estuvo buenísima la palabra y sí, wow, ya sales de la iglesia y sigue siendo el mismo de siempre. Que esa palabra que te estén dando la apliques. Lo importante no es que tú leas la palabra, sino que esta palabra te esté cambiando, que esté haciendo algo en tu vida para que tú seas mejor. El Señor no nos está corrigiendo nada más en vano. Quiere que seamos mejores personas. Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces es importante que también cambiemos aspectos de nuestra vida si crees que es necesario. Repito, el Espíritu Santo mismo nos va a decir qué son las cosas, cuáles son las cosas en las que tenemos que ir mejorando. Sí, son las que tenemos que avanzar. Solamente mediante Él y nadie más. Otra de lo que dices de las piedras, en la iglesia tenemos el Señor nos dio el regalo de darnos piedras, las 12 piedras que representan a los 12 apóstoles y cada uno de nosotros tenemos una piedra. Entonces, como hay iglesias que son diferentes, ¿no? Yo no veo que estas piedras las en algún otro lado, ¿no? Pero cada una de las iglesias, por eso el Señor te va a decir cuál es la iglesia en la que tú debes de estar, porque te va a ir enseñando qué es lo que quiere hacer contigo. A mí en lo personal me tocó la de Esmeralda y dice que soy una persona que debo de aprender a escuchar, porque esa piedra que te toca no es porque tú lo tengas, sino es lo que te hace falta desarrollar, porque al final del día debemos de aprender a hacer como todas las piedras, ¿no? Como los 12 apóstoles, que Jesús es el que tenía todas, entonces debemos de aprender a hacer igual que Jesús, pero como el Señor te guía y te dice, pero por acá te estás desviando y no estás haciendo esto que te estoy diciendo. Entonces, si se te hace bonito tener una piedra, pues hija, con una piedra te voy a corregir, porque solamente así entiendes las cosas que yo necesito que tú mejores para que crezcas, y no por ti, sino acordémonos. Todo se trata de Él, todo es por Él. Tú no conociste a tal persona porque te va a hacer feliz a ti, sino porque vas a trabajar para darle la gloria al Señor, para que trabajen en su obra, para que tengas una amistad o para que conozcas al pastor y le puedas ayudar, pero para su obra, para que trabajen en su obra y que Él crezca, que Él sea conocido, no tú. No. Sí, solamente eso. Esto que estamos haciendo no es por nosotros, sino porque estamos siendo herramientas usadas por Él para darlo a conocer. Sí, todo siempre hacerlo para su gloria. Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Él, ¿no? Y más en esto que sí es para Él, pues ¿qué más tenemos que hacer? Que hacerlo para Él, que hacerlo lo mejor que podamos.
Y en esto seguir enfocándonos, hermanos, amigos míos, en tratar de ser mejores, tratar de superarnos. Bien, hay muchas frases, ¿no? Ya a través de las redes sociales que dicen que la batalla ya no es con el que está a tu lado, sino contigo mismo. Tratar de superar al Misael que existió ayer, el día de mañana superar al Misael que soy hoy, y así progresivamente, ¿no? Seguir progresando, seguir progresando. Hay unas frases que dicen que el Señor va al paso en el que tú puedas andar, ¿no? Pero qué mejor que apurarnos. O sea, ¿para qué hacerlo tan lento si podemos meterle pilas y llegar más a la bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Llegar al punto exacto donde el Señor quiere que estemos. Y todo esto, hermanos, como bien dice Giselle, buscando su iglesia, buscando su cobertura, porque eso sí es muy, 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 muy importante y les voy a platicar porque, así como en Hacienda, no sé si ustedes saben, pero cada iglesia necesita estar bajo el régimen obligatorio del SAT, están cubiertos por una iglesia más grande, ¿no? Por una iglesia grande, por la cobertura del Todopoderoso, ¿no? Y el Padre habla de los 5 ministerios y habla que el apostolado es el que cubre a todos ellos. Y el apostolado, nosotros sabemos que el apóstol de apóstoles es Cristo. Pero nosotros sí necesitamos una cobertura. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que tratan de hacernos mal. A lo mejor hay cosas, no sé si en algún caso hayan escuchado de que les hacen amarres o les hacen algún tipo de brujería. Y cuando estamos solos, somos más vulnerables y puede haber más oportunidades de que nos ataquen de una o de otra forma. Y qué mejor que teniendo la cobertura de un pastor o de una iglesia que sabemos que nos va a apoyar. Digo, no sé, hay varias iglesias, pero en la iglesia donde nosotros pertenecemos hay un grupo de oración que siempre, diario, está en oración constante por nosotros. Por todos y cada uno de los miembros de la iglesia siempre está orando. Y fíjense que ayer estábamos viendo una película y dice, no te caería mal tener un ángel detrás de ti. Y así te digo a ti, no te caería mal tener al Todopoderoso detrás de ti. Y cuidando, buscando la cobertura que tiene el Padre a través de los pastores o a través de cada iglesia para cada uno de nosotros. Es que no precisamente porque nosotros no podamos, ¿no? Sino porque en unión es mejor. Sí. Si el Señor nos manda a estar unidos para congregarnos, para que seamos uno, es por algo. Es porque sí, unidos somos más fuertes. Sí. Entonces, esa misma oración que hacen en la iglesia nos va a fortalecer, nos va a ayudar a tener, pues no solamente un ángel, sino ángeles. Sí, y es como vemos como los apóstoles, ¿no? Los apóstoles se movían, pero bajo la cobertura del Señor, ¿no? Y ya la gente los buscaba para tener la misma cobertura del Señor, ¿no? Como que es un pasito más para acercarnos al Todopoderoso y estar bajo una cobertura, bajo un manto apostólico, un manto profético que siempre nos respalde y nos resguarde. Y bien dice, no porque no podamos, ¿no? Porque yo creo que al final de cuentas, teniendo santidad, podemos hacer muchas cosas. Pero si en la Biblia dice que es necesario, es por algo. Busquemos ser mejores, sí tenemos que buscar la perfección, bien dice la palabra del Señor que los cristianos debemos ser irreprensibles y en todo tenemos que buscar y tenemos que ser medio para conquistar más almas para Cristo. En la unidad hay poder y la misma palabra dice, si 2 o 3 congregan en mi nombre, yo estaré, ¿no? Entre ellos. Entonces, anímense a ir cada 8 días a la iglesia, a estar en constante aprendizaje, porque el pastor siempre nos va a tener algo nuevo que decir, las clases siempre van a tener algo nuevo que enseñarnos así. La misma Biblia, si leyéndola una sola vez no es suficiente, tenemos que estar el pastor. ¿Cuántas veces nos ha de haber hecho ya la Biblia? ¿No? Es que te digo que esto es algo impresionante, ¿no? O sea, la Biblia algo nuevo te va a enseñar, algo nuevo. Nunca se va a acabar. Puedes hacer un libro eterno porque lleva ¿cuánto con nosotros? Uy. ¿Cuánto tiempo lleva en el mundo? Y seguimos aprendiendo. Y cuando nos vamos a ir a congregar también, es importante saber que nos va a dar una identidad.
a la vez del evento juvenil que tuvimos, que a causa de lo que estuvimos un poquito ausentes, Misael nos hablaba en una de las prédicas acerca de la identidad en Cristo y que muchas veces esa identidad nos la otorga el mundo. ¿Por qué? Porque traemos el pasado, porque nos hicieron daño, porque en la escuela, en el trabajo, no sé, porque vas al gimnasio, ¿no? Lo comentabas, yo quiero estar fuerte y quiero que esa sea mi identidad. Pero la identidad más importante nos la va a dar Cristo. ¿Y cómo nos va a dar esa identidad? Pues congregar. Yendo a la iglesia vamos a saber cómo es que buscamos esa identidad. Pues ahí en la iglesia, aprendiendo más de su palabra. No nos crean a nosotros, créanle a la Biblia y la Biblia tiene las respuestas que están buscando. Y pues, Misael, ¿algo más que quieras añadir a nuestro tema? Pues creo que los puntos que tenía en mente fueron cubiertos. Y nada más ahorita haciendo énfasis en eso que dices de la identidad, ¿no? Nosotros lo entendemos que para poder tener una identidad o ser identificados, alguien nos tiene que observar. ¿Y cómo van a observar nuestro cambio si nos la pasamos encerrados en nuestra casa? ¿No? O sea, si tenemos que ser reflejo de Cristo a través de en una congregación y que la gente note nuestro cambio. Bien decía, me parece que Pablo o Pedro, soy malísimo para los nombres, acuérdense, pero que le dice, me da orgullo o me da satisfacción saber que ya no es necesario que hablen de Cristo, sino que solamente con que los vean cómo actúan, se están convirtiendo. Y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Tener esa identidad de Cristo, que ya nos vean y digan, ay, mira ese hermano, yo quiero ser así. Y buscar ese cambio, buscar esa dirección. Nada más quiero terminar con esto: guarden su corazón, guarden sus sentimientos y también guarden los de los demás. Procuremos no dañar a nadie, sino por el contrario animarlos, fortalecerlos, y pues todo sea para la gloria y honra de todos. Cuiden a sus almas, por favor. No lastimemos a la gente, nada más porque sí. Tengamos cuidado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo estamos hablando? Si lo que tú estás haciendo no lo harías enfrente de tu pastor, no lo hagas. Pues eso es todo por el día de hoy. Esperamos verlos en el próximo episodio. Este es el episodio número 11. Estamos gozosos de que pues, esto esté avanzando cada vez más. Como saben, cada 15 días subimos episodio porque pues, estamos un poquito lejos. De repente se nos complica grabar. Pero vamos a tratar de ser constantes, mínimos en esos cada 15 días. Y por lo pronto, pues subimos una nueva sección en donde ahorita, por el momento, solamente estoy participando yo. Pero pues ahí va la bendición de Misael también. Y en algún momento también, si me puede acompañar, pues lo va a hacer con todo gusto. Claro que sí. Y quería dar gracias, Misa. Lo que nos dieron. No, sí, a mí no me dieron nada. A mí me dieron un abrazo. Te dieron un abrazo por estar escrito. Muchas gracias por el abrazo. Muchas gracias por el abrazo. No, en el evento de Joven nos encontramos a una hermanita, Adri, que ve el podcast. Queremos mandarle de igual manera un gran abrazo. La pudimos saludar en ese momento, pero me llena de gozo el poder ver que a gente le está funcionando. Dice, no, no me regalaron nada, pero pues porque a él no le va a poner chunchunes a su Biblia. Es que yo la Biblia, la traigo trae. en el Yo sí de repente uso esta, pero le damos muchas gracias porque los hizo ella y pues aquí están. Los estamos usando. Bueno, los estoy usando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo y un enorme abrazo. Bendiciones. Y pues por acá, ya sabes que tienes unos amigos con los que nos pueden mandar mensajito en Instagram y sin ningún problema, o reunirnos en algún momento para tomar el cafecito. Y bueno, pues Misael, la hora. Eso es lo que extraño de estar sola, amigo. ¿Qué digo yo ahora? No hay nadie que cante. Busca mis videos en YouTube. Y se los Misael pongo. Méndez. Y ahí los pones. Ponemos a cantar My Friends. Se llama Él es el Rey. ¿Listo? Mi amigo Alex nos está apoyando con una coreografía aquí al ladito. No se ve, pero ustedes imagínense. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos.
pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser, Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Bendito eres, Padre, gracias te damos por este momento y por permitirnos compartir una vez más de tu amor, de tu justicia, de todo lo que tú eres. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Maestro de Maestros. Amén, Rey de Reyes. Bendiciones. Bye.